Mi Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu perdón, mi Dios, porque aun cuando nosotros estábamos tan necesitados, mi Dios, de ti y tan apartados de ti, mi Dios, tú nos buscaste, nos perdonaste, mi Dios, y agradecemos, Señor, ese perdón que también hoy nos otorgas. Mi Dios, te pedimos, Padre, que también nos hables. Necesitamos de ti, necesitamos tu palabra, Señor, y, Señor, ocupamos hoy refrescar nuestras almas, mi Dios, con tu palabra, Dios. Damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 31. Hemos estado estudiando ahora la vida de Jacob. La vida de Jacob es, en algunas partes son muy conocidas por muchas personas, pero hay muchos pasajes de la Biblia que suelen no ser tan conocidos o no ser tan estudiados, o a veces uno piensa que son pasajes solamente para estudiarse en la escuelita dominical y que los niños lo conozcan, y hay veces que ya nosotros ya no los estamos estudiando mucho. Pero como lo hemos visto, todos estos pasajes nos enseñan principios prácticos para nuestras vidas y para nuestras familias. Tenemos que estar viendo siempre en la palabra de Dios nuestra alma reflejada, porque realmente tenemos que reconocer que aunque sería muy fácil juzgarlos a los patriarcas por sus errores, no somos mejores que ellos. Y aunque podríamos también llegar a admirarlos tremendamente, la fe de Abraham, cómo pudieron hacer esas grandes cosas en obediencia a Dios, también nosotros tenemos ese mismo Dios y esa misma fe con la cual podemos nosotros hacer esas cosas. Recordando un poco la vida de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Si recordamos un breve repaso ahí de su vida, él había tenido su hermano gemelo, su cuate, como dicen, que era Esaú. Había nacido primero Esaú, después él, trabado el calcañar, y desde entonces le pusieron Jacob. Jacob significa el engañador o suplantador, aquel que toma por el calcañar, te agarra del talón o del tobillo y te hace tropezar. Ese es el significado de Jacob. Jacob hizo honor a su nombre. Al poco tiempo aprovechó una oportunidad cuando su hermano llegó del campo. Era su hermano un hombre de campo, cazador, mientras que él era un hombre de estar en tiendas, de estar en casa, contemplador, más bien una vida contemplativa. Aprovechó la oportunidad que llegó su hermano con mucha hambre, pidiéndole de comer, porque había cocinado él, y le dijo: véndeme tu primogenitura. Y Esaú, menospreciando la primogenitura, que implicaba también muchas responsabilidades y privilegios espirituales, él la menospreció. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Así fue que Esaú vende su primogenitura y se levantó y se fue. Al tiempo, cuando el padre Isaac ya era anciano, llega el momento en que él dice: es tiempo de bendecir y de dar mi herencia. La herencia se daba con una bendición. Entonces le pide a Esaú, que era el mayor, le dice: ve al campo y tráeme un caza para que yo coma y te bendiga. Entonces, pues Rebeca, su madre, escuchó y le dice a Jacob: haz esto, ve, trae un cabrito, cocínalo para que tú tengas la bendición de tu hermano. Rebeca le había sido revelado también que el mayor serviría al menor. Era una profecía también que estaba en la Biblia, que el mayor serviría al menor, y por lo tanto era Jacob quien llevaría la bendición. Pero a veces cometemos el error, como Rebeca, de querer hacer nosotros las cosas para que la voluntad de Dios se haga. Como que si nosotros no ayudáramos, Dios no podría hacer lo suyo. Y eso fue lo que Rebeca hizo, ¿no? Le pide a Jacob que vaya y traiga el cabrito, lo cocine, y así Jacob se disfrazó. Su padre Isaac era ciego en ese momento. Jacob se disfraza, se coloca la piel de los corderos que había matado, cubriendo su cuerpo, se coloca las ropas de Esaú para tener el olor de su hermano, y viene y se hace pasar por su hermano. Isaac fue engañado y le otorga la bendición
a Jacob. Cuando su hermano Esaú se entera, se enojó grandemente y Rebeca se da cuenta de que Esaú se consolaba con la idea de matar a de matar a Jacob. Cuando se da cuenta de eso, pues Isaac le pide a su hijo Jacob que se vaya a la tierra de donde venían sus antepasados, a Harán, aquel lugar que estaba en medio camino entre Ur y la tierra prometida. Se fue hacia aquel lugar donde se encontró con Labán, su tío. Ahí Jacob, el engañador, fue engañado. Y decíamos que aquel que había mentido en cuanto a la primogenitura, le mintieron en cuanto a la primogénita. Aquel que se había hecho pasar por el primogénito, le hicieron pasar a una mujer por otra. Le dieron a la primogénita en lugar de la mujer que quería. Le dieron a Lea en lugar de Raquel. Trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a Lea. Y Labán con astucia le dijo, bueno, que trabaja otros 7 años para mí y que la próxima semana te doy también a Raquel. Entonces trabajó, cumplió la semana de bodas, después tomó a Raquel como esposa y trabajó otros 7 años más. Todo eso había pasado. Al final del estudio pasado habían visto también cómo Jacob, usando su propia astucia, sus propias artimañas, trató él de adueñarse o manipular el ganado y las cruzas de los corderos y las ovejas y los cabritos, diciéndole a Labán, bueno, si los que son pintos, los pintos van a ser míos, los que son de un solo color son tuyos. Y empezaba él a hacer dentro de su astucia ciertos trucos para que las ovejas dieran a luz, las más fuertes fueran de acuerdo a lo que quería él. Y dice que Labán le cambió 10 veces el salario, o sea, cambiaban, no, si los pintos y si los listados son tuyos o que si míos, y cambiaba cada rato según le convenía a Labán. Pero en todo esto, Dios había estado. De alguna manera, aun cuando quizás Jacob usaba supersticiones, tratando de que los corderos o las ovejas salieran como él quería, de alguna manera también estaba utilizando lo que conocemos como selección artificial, es decir, una crianza selectiva, usando al ganado que él prefería. ¿Para qué? Para que los corderos o las ovejas nacieran como él quería. Pero en todo esto, al final, Jacob reconoció la mano de Dios. Estábamos estudiando toda esta sección hasta el capítulo 30 y hoy llegamos al capítulo 31. Entonces ahí en sus Biblias, Génesis capítulo 31, vamos a seguir leyendo la historia. Vamos a ver ahora, nada más repaso yo lo que habíamos visto antes. Habíamos estudiado en primer lugar en el capítulo 29 cómo Jacob trabaja por Raquel y Lea. En segundo lugar, vimos a Jacob sirviendo o trabajando por el ganado de Labán. Y así terminamos ya el capítulo 30 para llegar ahora al capítulo 31, donde dice Jacob trabajando o sirviendo, ya no por Raquel y Lea, ya no por el ganado, sino ahora tomando la decisión de servir a Dios. Entonces el título del estudio de hoy sería Jacob sirviendo a Dios en lugar de Labán. Versículos 1 al 16. Ese es nuestro primer punto del estudio de hoy. Vamos a llamarlo la crisis. Versículo 1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de todo lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Vamos a pausar aquí un poco la lectura, porque quiero que empezamos a notar algo.
En los capítulos 28, 29, 30, pocas veces habíamos visto el nombre de Dios mencionado aquí. Se apareció a Jacob cuando iba camino a Esaú huyendo, ¿se acuerdan? Ahí en Betel, donde soñó, tuvo una visión de esa escalera que llegaba al cielo, y él hizo un pacto con Dios. Ahora era el momento donde Dios cumplía ese pacto, Dios reclamaba lo que él había pedido a Jacob. Y en este capítulo vamos a notar cómo Jacob de alguna manera empieza a reconocer, a partir de aquí empieza a reconocer cuál es su situación. Vamos a pensar también que es como una persona que tuvo un encuentro con Dios, pero a fin de cuentas se apartó del Señor, pero que ahora está dispuesto a volver. En Jacob vamos a encontrar momentos de alto nivel espiritual, pero vamos a encontrar también momentos donde parece que se le olvida un poco que él es siervo de Dios. Y en esta es una de esas oportunidades donde él menciona varias veces. Yo anoté aquí, las conté, no estoy muy seguro si me equivoqué en la cuenta o no, pero vi una vez que aparece el nombre Jehová, versículo 3, pero aparece después 7 veces el nombre de Dios. Aparece aquí Dios. Versículo 5, leía yo aquí, dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y menciona el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ahora es momento en que él decide que el Dios de mi padre sea también mi Dios, que sea su Dios. Dice versículo 6, vosotras, sigue hablando con sus mujeres, y le dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, como lo habíamos visto ya, él había sido siervo de su padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios, segunda vez aquí parece, no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Aquí termina reconociendo que aún lo que él trataba de hacer no iba a funcionar como Dios lo hizo, que detrás de todo eso estaba la mano de Dios, aun cuando él en un momento trataba de usar su astucia. Muchas veces así somos nosotros también. Creemos que lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestra propia capacidad o astucia. Si yo logré mi nivel económico, si yo logré comprar este coche, si yo logré tener esto o aquello, creo a veces que es mi astucia o mi propia inteligencia. Pero aún si algo de inteligencia podemos llegar a tener, a fin de cuentas, gloria a Dios, porque Él fue quien nos la dio. Y Él es quien nos da todas las cosas. Conocemos gente con poca inteligencia que termina teniendo una vida completamente exitosa, y conocemos gente que con mucha inteligencia terminan siendo un fracaso. Y a veces, como hemos analizado ya también, hemos logrado éxito en el mundo, pero fracaso ante Dios. Hemos logrado tener una gran posición social, pero familias fracasadas. Y para eso también se necesita de la bendición de Dios. Entonces, reconozcamos, como lo hizo Jacob, que lo que tenemos, lo que somos, finalmente es por la gracia de Dios. Y dice versículo 10, y sucedió al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Recuerdas ese momento? Pues Dios no lo había olvidado. ¿Has tenido tú un momento así con Dios? Dios no lo ha olvidado. Muchos quizás han tenido la oportunidad de venir ante Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, y después vives como si no hubiese pasado ese momento.
Hay muchas veces que los jóvenes van a campamento y ahí sí dicen, sí, de hoy en adelante mi vida será para Dios, y vienen y hacen un pacto con Dios diciéndole, Señor, toma mi vida, y regresas y vives tu vida como quieres. Sabes que el Señor no lo olvida, pero hay veces que tú tienes que tomar la decisión de volver a tomar ese paso. No es volver a consagrarte, no es volver a recibir al Señor como tu Salvador otra vez. No necesitas volver a nacer de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces se nace de nuevo? Una. Naces físicamente el día que tú naciste de tu madre, pero naces espiritualmente el día que tú crees en Cristo. Y naciste, y ahora eres hijo de Dios. Y no necesitas volver a nacer de nuevo otra vez. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte. Es lo mismo con el tema de la consagración. Si tú en un momento le dijiste a Dios, Señor, aquí está mi vida es tuya, yo te quiero servir, quiero que mi vida sea distinta. No es que necesitas otra vez decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida otra vez, haz con mi vida lo que tú quieras otra vez. No, lo que necesitas es volver a ese momento, a ese voto, y es lo que está haciendo Dios aquí. Yo soy el Dios de Betel, el Dios que se te apareció en Betel, ahí donde tú ungiste la piedra, ahí donde tú me hiciste un voto. Dios no estaba pidiéndole ahora, haz otro voto porque fallaste aquel voto. Dios no te pide que vuelvas a hacer otro voto. ¿Qué está pidiendo? Que respetes el voto que ya hiciste. Ahí donde tú me hiciste un voto, levántate ahora y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hay algunas cosas interesantes. Fíjate cómo en el versículo 11 dice, me dijo el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios? El ángel de Dios dice, versículo 13, ¿qué le dice? Fíjate al principio del versículo 13. Yo soy el Dios de Betel. El ángel de Dios es el Dios de Betel. Sabemos por esta y por muchas otras ocasiones en que aparece el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová se identifica a sí mismo como Dios. Y siendo que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿cómo es posible que alguien haya visto al ángel de Dios? La única explicación que tenemos es que esto sea una aparición previa a la encarnación de Cristo. Es decir, es Cristo antes de su encarnación. El ángel de Jehová es Dios, es Jesús. Jesús es Dios. Y así es como lo encontramos en esta ocasión. También el Dios, el ángel de Dios es el Dios de Betel. Y dice versículo 14, respondieron Raquel y Lea. Recordemos que todo esto Jacob le está contando a Raquel y Lea lo que había pasado. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Pues toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Todos estos 14 años sirviendo por Raquel y Lea y después otros cuantos años más, sumando 21 años que estuvo Jacob allá sirviendo a Labán, Jacob había de alguna manera perdido su liderazgo espiritual, había perdido su identidad como un hombre que servía a Dios, había perdido su identidad como podríamos llamar hoy en día a un cristiano como hijo de Dios. Hoy muchos cristianos han perdido esa identidad y la hemos perdido. ¿Cómo la perdemos? Viviendo nuestras vidas afuera como que si no pasase nada. Mencionábamos algo interesante ahora que hicimos la brigada. Hicimos esta brigada médica y salimos, Jorge y yo, a repartir volantes y a invitar, y nos dimos cuenta, bueno, yo ya lo había notado antes, pero quizás Jorge me decía que fue como que sorpresa para él, que toda la gente identifica la iglesia. Ah, sí, ahí en la iglesia. O sea, toda la gente de aquí de la colonia, no necesitamos darle datos para saber cómo llegar. Nada más decíamos, en la iglesia cristiana. Ah, sí, sé dónde es. Entonces no hay ningún letrero acá afuera, pero la gente nos identifica. Tequisquiapan
es una ciudad chica. Alguno decía, pueblo chico, infierno grande, ¿no? ¿Y por qué está ese dicho? Porque la gente se da cuenta de todo lo que pasa. Hace un tiempo, como unos 2 meses, 6 meses o un año quizás, mi esposa y yo fuimos a una casa donde el hombre de la casa era un taxista. ¿Y te acuerdas, Nancy, lo que nos decía? Yo los ubico a todos, me decía el taxista. Sí, yo sé quién es el doctor, yo sé quién es tal persona y aquel otro se dedica a y me empezó a nombrar gente de la iglesia. Ah, sí, y yo le pregunté, ¿y los conoces a todos ellos? Sí, pero ellos no me conocen y yo quiero que se quede así. Ellos no saben quién soy, pero yo los veo. Es un taxista, anda para allá y para acá, nos ve a todos, nos ubican. Ahora, no sé qué provoca en tu corazón eso. Puede provocar temor, pero también puede provocar gozo. Es un arma de 2 filos, diría alguno. ¿Por qué? Es como el nombre del Roy, ¿no? Un nombre que nos provoca temor porque Dios ve todo lo oscuro de mi vida, pero es también un nombre que me provoca confianza porque Dios está siempre al tanto en mi vida. Bueno, la gente de aquí también está así. Nos conocen. Como iglesia nos conocen, saben quiénes somos. Entonces, cuando estamos allá afuera, reflejamos lo que significa ser cristiano porque la gente sabe que eres cristiano. Así que no seamos cristianos de domingo, porque hay algunos cristianos que somos cristianos el domingo. Y a lo mejor el viernes en la tarde noche, ¿no? Con la reunión de oración, ahí sí soy muy espiritual. Ahí sí oro. Agarro mi Biblia el domingo y oro el viernes en la noche. Ay, por los alimentos, ¿no? Pero el resto ya no, parece que no soy cristiano. Ser cristiano no es una religión que practico el fin de semana. Ser cristiano es un estilo de vida. Somos cristianos aquí y afuera. Eso se llama integridad. Ser los mismos aquí y ser los mismos afuera. Lo contrario es hipocresía. Soy una cosa aquí, soy otra cosa afuera. Así que si estamos aquí en la brigada médica atendiendo a la gente, es importante que lo que la gente ve en ti sea lo mismo aquí que allá afuera. Porque nos identifican como cristianos. Saben quién eres y saben que tu vida representa a Cristo. Desgraciadamente me ha pasado a mí compartiendo de Cristo con alguien que me dicen, pero si soy cristiano ser como fulano, entonces soy mejor yo. ¿Qué diferencia hay? Tengamos cuidado con eso. Muchas veces señalan personas que dicen ser cristianas y lo único que hacen es eso, decir que son cristianas, pero realmente no ha habido un cambio en su corazón. ¿Quién produce ese cambio en el corazón? Solo Dios. Dios, cuando entra, cambia tu corazón. Y ser cristiano significa ser un imitador de Cristo, vivir a Cristo. Eso es la vida cristiana. Veamos en este pasaje algunas cosas, nada más como el primer punto, repasémoslo. Versículos 1 al 16. Jacob toma la decisión de salir de ahí y volver a su hogar, a la tierra prometida. Hay 3 factores que influyen en la decisión de partir de Jacob. Los vemos aquí en los primeros versículos. Versículos 1 en adelante. Oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán. Y el versículo 3 dice, y también Jehová dijo a Jacob. Así que la murmuración de los hijos de Labán, que se estaban quejando, que lo presentaban como un ladrón, que se hizo rico a costa de ellos, aunque Jacob después aclara en el versículo 9 que fue Dios quien hizo todo esto. Segundo factor que influye en la decisión de regresar es el rostro, el semblante de Labán, que estaba transformado para mal. Ya no era este hombre que le recibió con los brazos abiertos y ofreciéndole las hijas. Y en tercer lugar fue la palabra de Dios. Aquí en este pasaje encuentro yo algunos principios para discernir la voluntad de Dios.
Miren, verdaderamente Dios no va a venir y te va a aparecer en un sueño y te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esto. En la palabra de Dios vamos a encontrar la voluntad general para nuestras vidas. General, ¿qué significa? En general Dios quiere que ames a tu prójimo, que le ames a Él, que le sirvas, que somos creados para servirnos también unos a otros. Eso es la voluntad de Dios general, lo que quiere para todos nosotros. Pero de pronto alguien se pregunta, bueno, ¿y qué en cuanto a la voluntad de Dios específica? ¿Me debo de casar con esta persona? ¿Debo de estudiar esta carrera? ¿Debo trabajar en este trabajo o en este otro trabajo? Entonces ya no vas a encontrar acá en la Biblia que diga un versículo, no, no estudies arquitectura, estudia para doctor. No lo vas a encontrar. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para ti, particularmente? Veamos 3 principios. Primero, fíjate, vamos a regresar un poco y ver algo del capítulo pasado. Capítulo 30, versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Es decir, después de 14 años, ya en Jacob ya estaba un deseo de regresar a su tierra. Y Labán le decía que se quedara y le ofreció el ganado. Pero si lo vemos desde entonces, ya estaba en Jacob, ¿qué? El deseo de volver. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que puede haber para conocer la voluntad de Dios es que Dios puede colocar en tu corazón un deseo. No es la única, porque muchas veces tenemos solamente deseo de hacer el mal. También podemos identificar que a veces tenemos deseos de pecar, ¿no? Deseos de romperle la cabeza al que habló feo de mí. No sé, son deseos pecaminosos, no son voluntad de Dios. Pero evidentemente Dios no te va a mandar a hacer algo que Dios no coloca en ti el deseo de hacer. Dios te va a colocar el deseo de hacerlo, pero evidentemente es deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, primer factor que tienes tú que identificar claramente en tu vida para conocer la voluntad de Dios es lo que Dios coloca ahí, en cuanto a tu deseo. ¿Qué deseas hacer? Pero aún muchas veces sigue uno con dudas. Vamos a pensar en los jóvenes que están escogiendo carrera y están las 2, 3 opciones interesantes. ¿Y cuál es? ¿No? Pues las 3 me llaman la atención. Vamos a seguir también con otras más. Esto es una suma, cada uno va agregando más. Segundo lugar, de acuerdo a todo lo que vimos, las circunstancias dictaban que era necesario hacer un cambio. Lo notamos en la vida de Jacob, ¿no? Era necesario que Jacob dejara de vivir con el suegro. Era necesario un cambio. Entonces estaba el deseo, pero también había una cosa que no se podía ocultar, que eran las circunstancias. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en tu vida? Primero, el deseo de tu corazón. Segundo, las circunstancias te van a ir guiando. Finalmente tú tienes que pedir sabiduría para saber distinguir cuando las circunstancias te guían en una dirección o en otra. También vemos aquí otro principio más, tercer principio para discernir la voluntad de Dios. Y este es quizás uno de los más importantes, si no el más importante. La palabra de Dios dio convicción. Cuando empieza Jacob a hablar, le dice, fíjate, capítulo 31, versículo 5, les dijo Jacob a sus mujeres: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y luego decía en el versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y ¿qué? Le envía de regreso. Entonces, la palabra de Dios dio convicción. ¿Cómo sucede esto? Como mencioné al principio, no vas a encontrar en la Biblia un versículo que te diga, estudia esto, cásate con María, cásate con Pedro. No vas a encontrar ese versículo en la Biblia. Pero ¿qué vas a encontrar?
versículos que den convicción a tu vida. La palabra de Dios confirma lo que está en tu corazón, lo que las circunstancias están guiando. Pero aún así, hay un principio más para discernir la palabra de Dios. Es importante buscar, no decir, ya tengo uno, el deseo, y con eso lo hago. Es importante ir buscando que entre más concuerden estos 4 principios, hemos visto 3, mejor o más seguro voy a estar de hacer la voluntad de Dios. Primer principio, ¿cuál era? Antes de ver el 4. El deseo. Segundo principio, las circunstancias. Tercer principio, la palabra de Dios produce convicción. Así que lee la Biblia, encuentra versículos, no que tú los manipules para que la Biblia diga lo que tú quieres, pero sí encuentra versículos que fortalezcan esa convicción que tienes, que sean principios que tú obedeces. Mira, la palabra de Dios como principio me enseña esto. Entonces encuentras esos principios que te van a guiar. Y en cuarto lugar, ¿qué necesitas también? ¿Qué decían? Consejo. Mira, ¿qué sucede con Jacob? Él tomó la decisión, ya vámonos. No, fíjate que ¿qué hizo? Lo consultó con su familia. Tuvo el apoyo de su familia. Tuvo consejo. Y así fue que habló con Raquel, con Lea, y había un acuerdo. El lugar más importante en el cual vas a obtener consejo es tu familia más cercana, tu esposa, tu esposo. De esa manera va guiando tu vida. Entonces tú vas a ver, no que la familia sea una democracia y empiecen a votar para tomar decisiones. Yo creo que Dios no obra en la democracia. Dios obra más bien cuando hay consenso. Ora por consenso. Y en este caso, las decisiones no las tienen que tomar el esposo o la esposa con los hijos en votación. La responsabilidad principalmente es del esposo. Tomar en cuenta a la esposa, y si ambos están de acuerdo, ir con los hijos y compartírselos. Pero no es que los hijos deciden, es que el niño no quiere. No, son 3 hijos y 2 papás, entonces la mayoría votaron los hijos que no y los papás que sí. Resulta ser que muchas veces en la democracia la mayor parte de la gente que vota son inmaduros, y así sucede también en las familias. Recordemos entonces cómo hacerlo. Buscar que Dios coloque paz en tu corazón y paz también en los corazones de tu familia. Particularmente, hombres, en el corazón de tu esposa. Y una manera también de buscar, dice la Biblia, que con la multitud de consejeros los pensamientos se afirman. Entonces, busca consejo de hermanos en Cristo espirituales. Así tenemos entonces esos 4 principios, ¿ok? Quedan claros. Primero, el deseo. Segundo, las circunstancias. Tercero, la palabra de Dios. Cuarto, consejo. Y de esa manera, si tú tomas en cuenta esos 4 principios, vas a poder estar seguro, vas a poder afirmarte y seguir la voluntad de Dios de una manera más segura. ¿Ok? Primer punto apenas, los otros 2 son muy breves. El primer punto, aunque son más largos en Biblia, estos vamos a verlos más rápido. Vamos a avanzar ahora. Vimos primero la crisis y cómo en esa crisis hubo que tomar decisiones. Ahora vamos a entrar a la huida o la persecución, versículos 17 al 35. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. En esta huida vamos a ver algunas características aún de que Jacob, aún cuando él estaba tomando decisiones de seguir ante Dios, aún había cosas que él tenía que abandonar, había cosas que aún tenía él que corregir en su vida. Para empezar, viendo que Dios le estaba dirigiendo, no quiso enfrentar a Labán.
Así que entonces sale a escondidas. A veces el temor de enfrentar a las personas y de tomar decisiones así como sin comunicarlas, tengo un problema con una persona y no lo quiero enfrentar, produce conflictos mayores después. Y eso sucedió aquí con Jacob. Más adelante llega un momento donde Labán se encuentra con él y vamos a ver lo que sucedió. Así que vemos aquí aún algunas cositas que no parecen ejemplos a seguir. En segundo lugar, evidencia de la falta de liderazgo espiritual de Jacob en sus esposas es que Raquel hurtó los ídolos del padre y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad, ya básicamente las puertas de la tierra prometida. Versículo 24. Aun cuando Labán se sintió engañado y todo, fíjate cómo Dios intercede por Jacob. Vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Quizás esto hubiese sucedido si él le hubiera dicho que se iba a ir, pero evidentemente esta manera de enfrentar de Labán, de enfrentar a Jacob, fue ¿por qué? Porque Dios le apareció en el camino y le dijo: háblale tranquilo. Muchas veces cuando tenemos que enfrentar el pecado de otra persona, a veces queremos ir así, a reventarle la cabeza al pecador, pero Dios nos dice: háblale tranquilo. Lo dice en el Nuevo Testamento, que cuando tú vayas y enfrentes al hermano, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y esa fue la manera en que Labán pudo venir y reprender a Jacob por haber huido, pero lo pudo hacer con espíritu de mansedumbre, evidentemente porque Dios intervino. Si no, seguramente Labán, no sé qué hubiera hecho, hubiera venido a llevarse a sus hijas de regreso, o no sabemos, el ganado, no sabemos qué pudo haber ocurrido. Pero dice, versículo 28, Labán con toda razón, y es triste cuando a veces el inconverso que me llama la atención o el no creyente que me llama la atención por a uno que es creyente, aún tenga él la razón. Y dice aquí, Labán, con toda razón, le dice versículo 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. ¿Te han dicho alguna vez así? ¿Estás haciendo loqueras? Poder hay en mi mano para haceros mal. Pues venía armado, venía con un ejército, con otros parientes. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías el deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Ahí estaban los ídolos, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, una silla de camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló.
Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Fíjate cómo esta decisión también de Raquel aún expuso ella a su esposo, su propia vida, porque finalmente Jacob terminó jurando, pues diciendo: aquel en cuyo poder estén los ídolos, que muera. Y Jacob, sin saber, estaba exponiendo también a muerte a Raquel. Versículo 36. Esta es lo que mencionamos como la huida, la persecución. Versículos 36 al 42, leemos ahora la sección que llamaremos el conflicto. Tras todo esto, surge un conflicto, derivado, claro está, ¿de qué? De la mala decisión de Jacob de huir, aun cuando Dios le había dicho: vete. Mira, cuando Dios te guía a hacer algo, no tienes que hacer las cosas a escondidas. Aun cuando muchas veces nos ha tocado personas que dicen: es que yo tengo deseos de ir a la iglesia, me dice alguna mujer, pero mi esposo no me da permiso. ¿Sabes qué? ¿Es correcto que venga la esposa a escondidas a la iglesia? No, no es correcto. Pero si estoy obedeciendo a Dios yendo a la iglesia, sí, pero no es correcto hacer las cosas así. Servir a escondidas, eres cristiano a escondidas, no es correcto. Salvo que estuviera en riesgo tu vida o que estuviera en riesgo de desobedecer un mandato mayor que es el de Dios. Pero alguno dice: no, es que no dice Dios que me tengo que congregar, entonces tengo que obedecer primero a Dios que a los hombres, que es mi esposo el que me dice que no me congregue. Sí, es verdad, pero Dios también le dice a las esposas que obedezcan a sus esposos. Entonces, de esa manera, obedeces tú también a Dios. Bien, veamos ahora cómo ocurre aquí el conflicto. Hagamos la lectura. Dice entonces, versículo 36, acompáñenme ahí con la vista, por favor. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Respondiendo Jacob dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? Déjenme ver hasta dónde es, versículo 43, nada más para... Ya está. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado entre todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. 20, había dicho 21 al principio, perdón. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios le había dicho: yo estaré contigo. Pasaron 20 años quizás de aflicción, pero Dios en esos 20 años también tuvo la oportunidad de trabajar en la vida de Jacob. Y ahora era el momento donde Jacob podía mirar hacia el pasado y ver cómo esos 20 años no había sido abandonado por Dios. Todo este conflicto surge porque había habido 20 años de resentimientos, 20 años de engaños. Todo esto había producido amargura en el corazón de Jacob, evidenciado aquí porque versículo 36, Jacob se enojó y riñó con Labán. Así que este enojo se expresó de esa manera: amargura, enojo, resentimiento. Lo único valioso quizás en el airado discurso de Jacob son los versículos el versículo 42, donde Jacob
termina dándole la gloria a Dios por su éxito. Versículo 43 en adelante, llega el momento del cuarto punto del día de hoy, el pacto. Terminan haciendo un pacto, pero no un pacto de amigos, no un pacto de amistad. Este es un pacto de enemigos, un pacto de no dañarse. Estos dos hombres, Jacob y Labán, no confiaban el uno en el otro, así que tuvieron que hacer este pacto. Fíjate lo que sucede, versículo 43, respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, un montón de piedras, y comieron ahí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saduta. Algunos tienen ahí en el pie de la página también la nota. ¿Qué significa Jegar Saduta? Es en arameo, significa el majano del testimonio. Y lo llamó Jacob Galaad. ¿Qué significa Galaad? El majano del testimonio, pero en hebreo. Así que es el mismo nombre, uno es en hebreo, otro es en arameo. Y dice que Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado aquel lugar, fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, ¿qué significa? Atalaya. El atalaya es una persona que está mirando para advertir, es que mira que no venga un ataque. Y en este caso dice versículo 49, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Fíjate que lo que decía yo, este pacto no es un pacto de amistad. Versículo 50, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erguido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este majano contra ti, ni tú pasarás este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, y el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Y entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Aquí tenemos ya finalmente el final de nuestra historia. Como mencionamos, estos hombres no confiaban el uno en el otro, así que levantaron un monumento de piedra para recordar que Dios estaba observando. En lugar de testiguar su amistad, este montón desconfiaba su desconfianza, manifestaba, testificaba de su pecado. Y desgraciadamente muchas veces tenemos que hacer arreglos con personas, que esos arreglos terminan más bien mostrando nuestro propio pecado. Los 20 años de servidumbre de Jacob habían terminado, pero todavía tiene que regresar a Betel, a ese lugar donde había hecho el pacto con Dios, y tenía que arreglar cuentas con Dios. Ese es el tema del siguiente estudio. Para hoy, veamos como repaso práctico para nosotros cómo distinguir la voluntad de Dios. Recordemos los 4 principios para distinguirla. ¿Recuerdan? Primero, el deseo.
Cuando Dios pone un deseo en ti de hacer algo, va a ser respaldado también. ¿Por qué? Por las circunstancias que te guían. Dios abre puertas, cierra puertas y te va guiando en esa dirección. También vas a encontrar cómo la palabra de Dios da seguridad a tu vida, y finalmente el pedir consejo. Sobre todo, que haya un mismo sentir en la familia. El responsable es el padre. Ante eso también reconocemos las circunstancias que tenía Jacob y cómo finalmente estaba ahora cosechando el fruto de sus malas decisiones. Y salió y se manifestó la amargura después de 20 años. Si hay amargura en tu corazón contra alguien, arréglala, porque tarde o temprano la amargura da fruto. Y el fruto de la amargura es malo, daña. El pecado produce amargura, pero la amargura va a producir consecuencias más fuertes en ti. Ira, enojo. Arregla la amargura. ¿Cuál es la medicina de la amargura? El perdón. Pedir perdón y perdonar. Y una vez que has pedido perdón o has perdonado, todo puede quedar en el pasado. Estos dos hombres, Jacob y Labán, decidieron finalmente perdonarse. No quedaron como los grandes amigos, pero hubo perdón. Y pudieron cada uno volver a su tierra y seguir su vida, habiendo solucionado la amargura que estaba en el corazón. Vamos a orar. Mi Dios, gracias, Padre, por este día, y gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas y cómo nos guías. Gracias, Dios, por el ejemplo de Jacob, por cómo él también pudo, a pesar de sus muchos errores, mi Dios, seguirte. Y mi Dios, hoy reconocemos también que nosotros tenemos tantos o más errores, y aún así tú nos sigues extendiendo tu mano para que te sigamos. Mi Dios, gracias por el perdón que tú nos has otorgado. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, porque la mayor muestra de amor para con nosotros fue habernos dado a tu Hijo, quien murió por nuestro pecado. Gracias, porque tú nos amaste al entregar a tu Hijo para perdón de nuestros pecados. Gracias porque hoy podemos entender lo que Él hizo por nosotros, y en base a ese sacrificio, a ese perdón que tenemos de parte tuya, podemos perdonar. Perdonar como tú nos perdonaste. Y hoy, así en actitud de oración, también quizás sea momento de que tú analices tu vida y tu corazón, y que hoy necesites pedir perdón. Pedir perdón a Dios de tu pecado. Porque has pecado. Hemos pecado. Pide perdón, reconociendo que Cristo pagó el precio. Aun cuando tú ya le hayas conocido, Cristo pagó el precio de tu perdón diario. Y si nunca le has pedido a Cristo que sea tu Salvador, hazlo hoy. Dile: Señor Jesús, ahí en tu corazón, en el silencio de tu mente, donde solo Dios oye, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito perdón de mi pecado. Te he fallado y necesito tu perdón. Te doy gracias porque tú me amaste y entregaste a tu Hijo para salvarme. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme la vida eterna. En nombre de Jesús, amén.